Hola chicos, me presento, yo soy su profesor del taller de bidimensión, profesor Rodrigo Sá. En esta presentación virtual que vamos a hacer, yo les voy a explicar acerca del primer trabajo, del primer tema y en función de esto, su primer tarea. Antes que nada, son bienvenidos a este taller virtual que hacemos por ahora hasta que se normalice la situación de las clases. Nuestro tema número 1 es composición y forma. La composición. ¿Qué es la composición? El término composición significa básicamente organizar. Cualquier obra de arte, de música o escritura, se arregla o se compone justo con el pensamiento consciente, o sea, estamos organizando algo de manera consciente y coherente. Eso se refiere a componer. Hay dos tipos de composición, la informal y la formal. La informal está basada en el peso, en la tensión, ¿sí? Y la formal más en la simetría, y esta es menos frecuente. La composición de las artes visuales son la actividad propia del ser humano, mediante las cuales se satisfacen ciertas necesidades estéticas y prácticas. Quiere decir que es algo fundamental para producir obras de arte. Constituye una unidad orgánica que permite ordenar los elementos conceptuales, visuales, técnicos necesarios para el creador. Nuevamente nos dice que ordena todos estos elementos que tenemos y lo disponemos de manera armónica para que se entienda lo que estamos haciendo. La forma. La forma es la apariencia externa de las cosas. Por medio de ella obtenemos información del aspecto de todo que nos rodea. Nuestro entorno cotidiano está constituido por una multitud de elementos de entornos naturales como artificiales, una casa, un árbol, un lápiz, que tienen distintos aspectos físicos, es decir, distintas formas. Entonces la forma es el aspecto que tiene un objeto que nosotros vamos a representar y nosotros reconocemos esa forma. La forma es la identidad de cada cosa, es una conjunción de puntos, de líneas, de planos, de colores, de texturas que originan un aspecto de algo determinado y que lo distingue de otro objeto, otra cosa. Bien, y los elementos de la composición de la forma son varios. Tenemos la medida, que es el tamaño de las formas, que es físicamente mensurable, quiere decir que puede ser grande o puede ser pequeño, ¿sí? En relación a algo. La posición está juzgada por su relación respecto al cuadro de las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo situar arriba, abajo, izquierda, derecha, centrado, descentrado, ¿sí? De mi campo visual. El color. Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color, o sea que puedo distinguir, una manera de distinguir las formas de otra es por este medio, cuando se contrastan, que puede ser colores fríos, cálidos, análogos, acromáticos y muchas variantes más. Otro elemento es la textura, que se refiere a la cercanía de la superficie de la forma, que puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y esta se divide en táctil o visual. Táctil, que yo lo toco y percibo de manera táctil la textura, o visual, que genero esa textura de manera visual. Después tenemos la representación, que cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el humano es representativa, ¿sí? Acá entramos en lo figurativo y lo abstracto. Si yo lo reconozco, es figurativo. Si es fiel a esa representación, es figurativo. Ahora, si yo puedo reconocer pero no es fiel a esa representación, ya entramos en el campo de la abstracción, por más que yo lo pueda reconocer. Y el ritmo, por último, el ritmo, que es una sucesión armónica de las formas repetidas sobre un espacio con un orden predeterminado que genera trayectorias distintas. Acá intervienen las horizontales, las verticales, diagonales, y estas producen al espectador una sensación de movimiento, de recorrido por la composición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo
cuando voy a componer, de entrada voy a decir que esto va a ser totalmente horizontal. ¿Sí? Mi línea predominante va a ser el horizonte. Voy a acentuar eso, o las verticales, o las diagonales. Y ahí me va a dirigir esta sensación de movimiento, va a ser diagonal, vertical o horizontal. Todos estos elementos son atravesados por la forma, y de ellos derivamos los parámetros de forma. Por último, también tenemos, que esto es más general, tenemos la forma abierta y la forma cerrada. La cerrada es una estructura delimitada por un contorno en el cual se establece un interior y un exterior de la figura. Posee un perímetro bien delimitado. Quiere decir que yo reconozco una figura cerrada porque es hermética. Abierta no está delimitada y se funde con otra, que puede estar al lado. Se entiende que hay un interior y un exterior, pero no está bien definido. Estoy hablando propiamente de la forma. Acá les muestro un ejemplo de una obra de arte que es Trigal con cuervos de Vincent van Gogh de 1890, los cuales yo les voy a marcar y deducir cuáles son los parámetros que observamos acá. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que esta es una obra abierta. ¿Por qué? Porque las formas que yo reconozco, las formas son el cuervo, el camino, el trigo, el césped, ¿sí? Se van fundiendo una con otra al lado. Si bien yo las reconozco, pero están ahí, no están bien definidas, por eso es abierto. Y lo podemos caracterizar en abstracto, porque a pesar que yo reconozco las formas, reconozco el cielo, reconozco el cuervo, ¿sí? Nuevamente se van fundiendo entre sí y eso no es fiel a la realidad. Los cuervos no son así, el trigo no es así, ¿sí? Por eso lo definimos como abstracto. Centrado porque nuestro camino, ¿sí? Que está en el centro de la composición, es lo que nos marca nuestro centro de atención, ¿sí? Y pequeño en relación al campo de trigo. Pequeño es el camino, pequeños son los cuervos también, que son otros personajes, ¿sí? Cálido, ¿por qué? Justamente por el color amarillo que notamos y es muy llamativo también. Justamente hay un contraste con el cielo. Y ritmo diagonal, podemos marcar esto que es un ritmo diagonal por las pinceladas. Esto es una pintura al óleo, por lo tanto justamente tampoco serían pinceladas, serían trabajados con espátula. ¿Sí? Y están marcados siempre, fíjense que están todas en una diagonal. Y la textura táctil, porque si nosotros estuviéramos frente a esta obra la pudiéramos tocar y sentiríamos textura. Además que es visual, ¿sí? Pero esta pintura particularmente posee textura táctil. Después, en contraposición, tenemos la gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai, un japonés con nombre difícil, de 1833. ¿Sí? Y en estos parámetros podemos observar que es cerrado. ¿Por qué? Porque esta ola, ¿sí? Está bien delimitada, tiene bien marcado el perímetro. Se puede definir el agua de las barcazas, del cielo, del horizonte y de la montaña, del monte Fuji, si no me equivoco, que está al fondo. ¿Sí? Se puede ver bien definido. Grande, porque es grande en relación a todo lo demás, que nuestro protagonista es la gran ola. Figurativo, porque reconozco esa ola, esa ola, y es bastante fiel a la realidad. Tiene un color frío, justamente por los azules, los celestes y los blancos. ¿Sí? Ritmo diagonal, porque es una diagonal cruzada, que está marcada por las barcazas, ¿sí? Y por la ola también. Y la textura visual que se genera en la cresta de la ola.
ahí se genera una textura visual. En este caso sí se ve visual porque esto es una estampa. Bien, dicho esto, ustedes tienen la siguiente tarea. Es de realizar dos imágenes combinando los siguientes parámetros de forma. La primera imagen tiene que ser abierta, descentrada, grande, abstracto, frío y con ritmo diagonal. La segunda tiene que ser cerrada, descentrada, grande, figurativo, cálido y con ritmo vertical. ¿Sí? Si no llegan a entender, si mi explicación no fue suficiente, me escriben y les aclaro las dudas. Esto es todo por ahora, por esta primera clase, así que espero que se sumen los que faltan. Son bastantes los que no he podido contactar, así que por favor, si conocen a sus compañeros de tercero que estén conmigo, les mandan este video. Hasta luego.